qué bueno que nos sigue acompañando. Esto es Conversemos de Teatro. Hoy en una muy bonita tertulia con nada menos y nada más que el gran actor Carlos Alvarado Andrés. Carlitos, ya tocamos un poco tu pasado en cuanto a primaria, infancia, un poco la secundaria, el despertar, el descubrir las artes, primero con la música, y ahora viene el gran paso, descubrir las artes escénicas. Carlitos, ¿cómo se da ese? Bueno, ya contaste un poquito que más por vencer un fantasma del pasado que era la timidez y todo esto. El proceso del Taller Nacional de Teatro, si la memoria no me es infiel, era de 2 o 3 años, ¿cierto? 2 años me tocó a mí. Yo entré en 1981, que fui del quinto grupo, era el quinto grupo, ¿no? El taller ahora tiene como 45 años, sí, existe, tenía 5 años. Para mí fue descubrir la magia. Es decir, yo no sabía que existía ese tipo de gente, yo no sabía que existía esa gente tan talentosa, yo venía de otro lado totalmente, ¿verdad? De la aviación, había hecho música más joven, y entrar en ese mundo, es decir, descubrí, las cosas que yo comencé a oír ahí, no las había oído nunca, es decir, tanto ideológicamente, cosas ideológicas también, era muy político el mundo en ese momento, estaba totalmente polarizado. O sea, a mí me tocó entrar en el momento de la Guerra Fría, cuando era izquierda, derecha, es decir, que era así, radical, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en las artes uno, de gente muy intensa, apasionada, y la política es parte también pues, tocaba eso, obviamente, es decir, sobre todo el teatro, que siempre ha sido tan importante, incluso hasta se puede convertir en un arma para ciertas personas. Totalmente de acuerdo. En esos momentos, era ese momento en que entré, donde era esa efervescencia política de la Guerra Fría. Entonces comencé a descubrir otras cosas que yo no había oído en mi vida. Había leído un poco, pero es decir, ya toparme con artistas de verdad y una cosa profunda. Ahí me tocó entonces ser alumno de Eugenia Chaverri, por ejemplo, de Gladys Catania, ¿verdad? Por supuesto de Luis Fernando Gómez, de don Oscar Fessler, ¿verdad? Que así se llama ahora el auditorio, ¿verdad? Entonces me tocó don Rodolfo Araya, el papá de Rodolfo, Rodolfito, sí, que daba dicción, que había sido alumno de Melico Salazar. Entonces eran un tipo de profesores así. Y oiga que sí, eran profesores así, era con ese peso, ¿verdad? Entonces, es decir, ese mundo que yo descubrí de la actuación, de la música ahí mismo, porque también nos daban música, los ritmos tienen que ver, por supuesto, con las obras de teatro, cada obra tiene un ritmo. La música es de otro punto de vista, por lo menos. Y para mí, ahí, para cuando yo entré al segundo año, yo creo que yo dije, yo de aquí no me voy, o sea, no del taller me tenía que ir cuando terminara, pero de ese mundo del teatro. De aquí soy, de aquí no me muevo. Y ahí adentro comencé a conocer ya gente, a Oscar Castillo, ya conocía yo lo conocía a él, pero ya tuve una relación, digamos, ya con él, es decir, de trabajo, por lo menos de que ya se fijaba en uno, y otro montón de gente, don Samuel Robinsky. Yo comencé a conocer a la gente del gran teatro aquí, a doña Aide Lefa, a Napol Tronieri, ya comencé a tener ese tipo de contacto y comencé a trabajar. Mi primer trabajo, me acuerdo, yo entré a trabajar en 1983 al Teatro Nacional. Me tocó la primera obra con un tranvía llamado Deseo, que la producía Conciertos Internacionales, que era de Nico Baker, Oscar Castillo, de esa época, que tenían una sociedad. De una vez a las grandes ligas. De una vez me pasé el taller al Teatro Nacional y me tocó la segunda, la obra que seguía también, porque después se montó Juego de Zorros, de Lilian Hellman, que la dirigía de don Lenín Garrido, falleció hace muchos años. Bueno, trabajaba también su señora, doña Anabel Quesada, y bueno, era un elencazo. Ana Poltronieri, Marianito González estaba ahí, estaba Luis Fernando Gómez, estaba Fresia Astica, la hermana de Sara Astica, la hermana de doña Sara Astica, sí, estaba Rosita Zúñiga, Quitico Moreno, es decir, era el elenco, las estrellas de esa época, y me tocó de primera obra trabajar con ellos en el Teatro Nacional, y para mí fue, eso terminó ya de arte, ¿va? Y ahí agarrarlo allí en serio, de verdad que digo yo, aquí estoy ya, es decir, aquí ya, en adelante es tu realización, mi realización, sí, me lo están poniendo así, o sea, me la están poniendo, la vida me lo está poniendo así.
digo, y no puede, es increíble que yo saliendo del taller esté en el Teatro Nacional, y entonces, ahora por cierto que volví a estar allá, he estado varias veces, pero ahorita, en diciembre que pasó con el cuento de Navidad, para mí fue también volver otra vez porque el Teatro Nacional antes se hacía teatro normal, era otro teatro, donde hacíamos teatro, después lo cerraron y se volvió muy enigmático y todo, y por dicha otra vez se está haciendo teatro. Sí. Carlitos, se da ese debut a las grandes ligas, como te mencioné al principio, estás con las señoras y los señorones del teatro de la época. Un grato recuerdo con Ana Poltronieri, con quien tuve una experiencia inolvidable que luego comentaremos. A partir de ese momento vamos a ver si me sé expresar o sé venderte la idea. Ese teatro que estabas haciendo era teatro clásico, llamémoslo así, teatro profesional son todos, pero teatro clásico, teatro... Sí, lo que le han llamado teatro clásico, correcto, teatro arte. Correcto, y era hasta cierto punto, Carlos, tal vez me equivoco, pero era un teatro más clasista, más elitista. Pensémoslo así. Ahora bien, Carlos, ¿cuándo se da el paso al teatro más popular, al teatro que alguna de las compañeras que ha sido entrevistada ha mencionado como el teatro de la Cuesta de Moras, que era... Sí, así se le llama, como el Teatro Cuesta de Moras, sí, ahí al fondo comenzaron a nacer varias salas, y ya estaba, bueno, en principio la primera fue el Teatro del Ángel, ¿verdad? Que fue la primera que se instaló ahí, creo que fue en el 73, cuando ellos salen de Chile, a Lucho y, ¿cómo se llama? Alejandro Sievikin, Bélgica Castro, Dionisio Echeverría, toda esa gente que instala aquí en Costa Rica, probando suerte porque es la situación, ¿verdad? Que en el 73 acordémonos que en Chile estaba todo el golpe de Estado, y Pinochet y todo estaba a la entrada, entonces muchos artistas tuvieron que, perdón, y yo siempre he dicho que Pinochet a nosotros nos hizo un favor, ¿verdad? Y bien grande. Sí, porque en el sentido, digo, no es que vaya con Pinochet ni esté de acuerdo con él, por supuesto, pero lo que quiero decir es que trajo una corriente muy importante, muy sabrosa. Toda esa situación trajo para acá, yo creo que los mejores, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. A vivir acá con nosotros, que fue también donde empezó otra etapa del teatro aquí, la más fuerte, diría yo, ¿verdad? Yo le llamo el antes y el después del teatro popular, llamémoslo teatro popular. Exactamente, los Catañas se instalan aquí en 1967, Carlos y Alfredo y Gladys y doña Norma, la esposa de Carlos en esa época, y se quedan aquí. Ahí empieza una parte fuerte, porque empieza, como decir, la parte docente también, porque ellos eran maestros, ¿verdad? Comienza en la universidad, comienzan a artistas, y en el 73, que llega el Teatro del Ángel aquí, ahí como que ya se asienta el asunto y se marcan como más las reglas del juego, digamos, ellos como que plantean ya que son funciones de martes a domingo, que van a ser a las 8 de la noche, que hay que estar una hora. O sea, todas esas reglas del juego creo que fue el Teatro del Ángel y los Cataña, en principio, los que plantean las reglas del juego. Fueron los pioneros. Exacto, y sea teatro de arte o teatro clásico, como se le quiera llamar. Aquí el problema, pienso yo, fue a partir de mediados de los 80, cuando cambia todo el modelo económico, comienza a cambiar ahí. Yo diría que el modelo económico, lo que llamamos ahora neoliberalismo, comienza a entrar, y con entrada el gobierno de Óscar Arias, el primer gobierno de Óscar Arias en el 86, y ahí se elimina el elenco. Lo primero, cuando entra, creo que la ministra era Mimi Prado y Cachicho, Carlos Echeverría era el viceministro. O sea, digamos, ahí comienza el asunto que eliminan el elenco estable que había una compañía. A partir de ahí, la compañía, yo diría que se vuelve una productora de teatro nada más, y no lo que era la compañía. Ok, hay que le quitan los presupuestos a los teatros independientes que había, porque el ministerio había unos presupuestos, y los teatros podían darse el lujo de hacer teatro de arte o teatro clásico, el Arlequín en esa época, el Teatro Tiempo se llamaba también. Habían varias salitas, ¿verdad? Privadas que daban muy buen teatro. Estaba La Colina, que estaba en donde está ahora el Hotel del Rey, ahí estaba el teatro, había un teatro. Y habían varias salas así, después en Lawrence Olivier, cuando lo abre Nico Baker. Pero donde quitan los presupuestos, y ahí los empresarios, los dueños de la sala se quedan feos, ¿verdad? Y ahí es donde comienza, digamos, yo diría, el teatro, lo que llamamos después teatro comercial. A partir de ahí, porque las salas necesitaban sobrevivir, entonces tienen que ofrecer, obras. Ahora, yo no sé si eso era necesario, porque estábamos llenos, si hacíamos teatro de arte igual estábamos llenos. Yo creo que era más caro producirlo, el tipo de teatro, entonces las obras comerciales, por la producción era más barata, no sé.
Y ahí empezó, yo diría la historia del teatro que llamamos ahora teatro comercial. Yo estaba en los dos lados y tengo mis pros y mis contras de cada lugar tiene su estado. En el teatro de arte mucho tiempo, estaba en el teatro comercial. ¿Cómo se da ese cambio? Todo yo diría que fue por asunto de plata, yo diría que fue por asuntos económicos que la sala necesitaban sobrevivir. En principio se daban cosas que tal vez uno no estaba de acuerdo, porque yo también se cayó en ciertas cosas, ¿verdad? De ya banalizarlo demasiado el teatro, hacer más show, digamos, más show, ¿verdad? Que se vale, está bien, pero entonces pero hay que marcar también las reglas del juego. O sea, si vas a presentar qué es una obra de teatro, si es un show de revista, si es, ¿entendés? Ya bueno, ahora está ya más claro, porque está el stand-up comedy, ya uno sabe lo que va, pero eso de mezclar al principio fue muy extraño. Entonces comenzaron un poco algunas salas, no todas, algunas, 2, 3 por ahí, comenzaron con ciertos tipos de teatro que la gente nos reclamaba a nosotros. ¿Por qué? Porque se vuelven, están haciendo eso. Yo no hago eso, no sé qué es, ¿verdad? Ya uno comenzó a darse cuenta, así, de que habían grupos que tenían que sobrevivir y yo no justifico eso tampoco, porque yo creo que cuando uno presenta buen teatro, la gente llega. A veces no hace falta llegar a... Qué bueno que tocas ese punto, Carlitos. Desgraciadamente o dichosamente, como quiera verse, porque hay dos caras de la moneda y pues hay quien está a favor y quien está en contra. El teatro popular, llamémoslo así, se ha convertido en un escape. Siempre lo fue, yo soy fiel convencido de eso. Siempre fue un escape hacia la realidad social del país. Claro, entiendo eso. Yo creo que totalmente coincidimos en eso. Pero de ahí, y aquí viene la parte, y que espero no se me malinterprete, de satanizar el teatro clásico y hacer un poco más de teatro popular en el sentido de que lo hicieron más comedia. Sí, porque de los dos lados hay cosas, ¿verdad? Yo no quiero, yo trato de ver eso, trabajo con los dos lados, tengo amigos de los dos lados. Y para mí teatro es teatro. Correcto. Para mí teatro bien hecho o mal hecho, pero es teatro. Un teatro mal hecho, pero es teatro. Teatro bien hecho es teatro. O sea, pero cuando uno subdivide demasiado, me parece que separamos demasiado. Que sea teatro comercial, el otro hace teatro chabacano, el otro hace teatro académico, el otro hace teatro arte. Entonces, teatro es teatro. Ahora, sí no tergiversarlo tampoco, ¿verdad? Porque hagamos teatro. No podemos caer en ese error de tergiversar de que, bueno, esta parte es la del teatro puro y esta parte es la del teatro chaval. No, es que teatro es teatro, artista es artista. Es bueno o malo, pero exactamente. Y se ha subdividido tanto dentro de nosotros mismos eso, que hay gente que no se habla por un lado. Entonces, que unos dicen que es que el teatro que hacen de los del lado de allá, de San Pedro, de la compañía, es teatro muy aburrido, dicen. Los de este lado dicen que es de teatro muy chabacano, el de nosotros. Entonces, es decir, pero lo necesitamos todos. Yo, por ejemplo, soy actor que trabajo con todos, entonces, claro, me cuido, por supuesto no voy a trabajar en una cosa que sea una vulgaridad, en eso. Puede ser comercial, pero bien hecha, o sea, por supuesto que sí. En el caso de las cosas que hace de Mauricio Astorga, por ejemplo, en el Triciclo, que son muy buenas obras comerciales, pero son muy buenas, ¿verdad? Hay obras muy buenas, ahí se ha presentado La Ratonera, Los 39 Escalones, La Dama de Negro, y bueno, y ahora con todo su boom del asunto de la televisión con Juan Vainas y Chibolo y todo. Es decir, muy bien la ha hecho, muy bien. Creo que él ha jugado un poco, ha tratado de mantener ese equilibrio, ¿verdad? Entre las dos cosas, de la jaula de las locas, que presentó un oborón, ¿verdad? Entonces, creo que el asunto es no separarnos más, pero también cuidarnos de cada lado. Es decir, yo considero también que el teatro clásico no debe ser aburrido. Es decir, yo he visto el teatro clásico de grupos de afuera y es muy, muy lindo. Como me decía Emilio Fernando Gómez, cuando uno va a hacer un teatro dramático, clásico, también tiene que tener humor, porque si no se vuelve un bodrio eso, hace una cosa así. Es decir, también el humor es parte. Sí, porque tampoco vamos a ir a adormecer a la gente. Exactamente, el humor tiene que estar también. Ahora, para mí es un asunto de equilibrio y eso es. No irse a un lado así tan radical, ¿verdad? Yo espero que usted se esté divirtiendo, esté saboreando tantísimo esta riqueza de experiencia teatral con Carlos como nosotros, pero necesitamos ir un momentito a un corte comercial. Ya venimos. Esto es Conversemos de Teatro, con permiso. Estimado público, con gran responsabilidad y acatando las medidas de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y de nuestro rector, el Ministerio de Cultura y Juventud,
les informamos que se cancela la programación del mes de marzo en la sala principal del Teatro Nacional de Costa Rica. Estaremos avisando en nuestras redes sociales la reprogramación de los espectáculos. Agradecemos la comprensión.